Buenos días, amables televidentes. Llegó el viernes, preludio del fin de semana. Culminamos la semana con mucha energía, con mucho optimismo, porque el Señor sigue en control. Hoy es viernes 3 de febrero del año 2023. Como siempre, nuestros comentarios sobre los temas de mayor actualidad. Comentarios objetivos que probablemente usted no va a encontrar en ningún otro programa a esta hora. Tenemos como todos los viernes a Alejandra Núñez con el segmento dedicado a las mascotas, al perrito, al gatito. Y viernes de salud contamos como invitada a la doctora Fiorella Rubio. Ella es especialista en rehabilitación oral y estética. Ya no es aquel odontólogo sacamuela, el dentista sacamuela, la cosa se ha ido especializando hasta unos niveles que eran impensables hace 30, 40 o 50 años. Vamos al grano, señores. Cuando el partido de gobierno domina el Congreso, los proyectos de ley que son interés del Poder Ejecutivo se aprueban. Cuando ustedes ven que no se aprueba un proyecto es porque no le interesa al Poder Ejecutivo. Y me quiero referir al caso de la ley del fideicomiso, que es la que va a regular a la cantidad de fideicomisos que se crearon en el pasado gobierno y a la otra cantidad creciente que se han creado en este gobierno. Es decir, es una ley necesaria, es una ley marco necesaria, pero la ley desde sus inicios adoleció de muchos defectos. En la Cámara de Diputados, donde se aprobó en segunda lectura ayer, introdujeron cambios importantes, porque por ejemplo, la ley decía en algún momento que se iba a regir por los principios de la ley 340, que es la ley de compras y contrataciones. No, regir por los principios, no. Se modificó y dice, hay que cumplir con la ley 340. Es decir, los fideicomisos tienen que hacer licitaciones, tienen que cumplir con la ley 340. En eso se mejoró. Ahora bien, desde el inicio a mí me ha preocupado el tema económico, el endeudamiento. Que estas figuras que se crean pueden, al margen del Congreso, contratar deuda. Toda deuda, fíjense que toda deuda pública, los préstamos tienen que ser aprobados por el Congreso. Pero ¿qué ocurre? Que estas figuras, los fideicomisos, se pueden endeudar fuera del país y en el país sin pasar por el Congreso. Y de que no es deuda pública. Pero en realidad es deuda pública. En el caso de los fideicomisos públicos, si los activos que se entregan son públicos, si el que lo administra es público, entonces la deuda es pública. Sin embargo, en los contratos de los fideicomisos se dice que la deuda no es pública, sino de los bienes fideicomitidos, de los activos. Lo quiero aterrizar para que todos los entendamos. Cojamos RD Vial, que fue el primer fideicomiso que se creó, público, sin existir una ley marco. ¿De qué se nutre RD Vial? Del dinero de los peajes general de la nación. Y ese fideicomiso se creó con la finalidad de darle mantenimiento, operación y construcción de carreteras. Pero ¿qué ocurre? El dinero de los peajes, que hoy en día no pasa de 5.000 millones anuales, no da ni siquiera para el mantenimiento, mucho menos para construir nuevas obras. Pero ¿qué ocurre? Como RD Vial cuenta con ese dinero de los peajes, contrata deudas. Al mes de septiembre, RD Vial adeudaba 48.000 millones, que es deuda básicamente del gobierno anterior. Esos 48.000 millones no aparecen como deuda pública, son deudas de RD Vial. Y esa deuda va a seguir creciendo, porque van a seguir construyendo carreteras en base a préstamos o colocación de instrumentos en la bolsa de valores. Pero el dinero de los peajes no da para amortizar el capital, da para pagar los intereses a lo sumo.
¿Qué ocurre? Cuando RD Vial se extinga, porque los fideicomisos tienen una vida útil, y pase de nuevo al Estado, ¿qué va a ocurrir con la deuda de RD Vial? La va a tener que asumir el gobierno. Es decir, la vamos a asumir nosotros. Porque al fin y al cabo la deuda la pagamos nosotros. Usted y yo y todos los que pagamos muchísimo impuesto todos los días. Somos los que pagamos la deuda. Entonces mi temor desde el inicio con la ley de fideicomiso es que debió limitarse el endeudamiento, que el endeudamiento debía pasar por el Congreso para ponerle un límite. Porque el problema es que de repente usted tiene 10, 20 fideicomisos endeudándose y después no tienen con qué pagar. Por ejemplo, el monorriel de Santiago, que es una obra necesaria. Yo felicito al presidente. El gobierno no tiene dinero, entonces el fideicomiso se endeuda y construye el monorriel. Pero el pasaje que genera el monorriel no da para pagar ese préstamo. Lo que pasa con el metro, que es una obra extraordinaria, una gran obra del gobierno de Leonel Fernández y que bueno, que se han hecho otros tarmitos. Hoy millones de dominicanos se trasladan diario en el metro. Pero ¿qué ocurre? El pasaje que se paga en el metro no da para amortizar los préstamos y todo el gasto que se hizo en el metro. Apenas da para su mantenimiento, porque los transportes públicos no generan recursos. Siempre hay que subsidiar. Entonces, mi temor con la ley del fideicomiso, porque yo con lo de la 340 y el tema de que se pueda privatizar, yo no creo que sea factible. En lo que yo temo es que la deuda nuestra, que ya es muy grande, se aumente de manera subrepticia con una serie de fideicomisos, que a la larga toda esa deuda va a ser del gobierno y del pueblo, de los que pagamos impuestos, que somos los que pagamos la deuda, aunque no disfrutemos de esa deuda. Por otro lado, el sismo de magnitud 5.3 que tuvo como epicentro unos cuantos kilómetros al sur-sureste de Baní, es decir, en el mar, en la falla que fue la misma que provocó el gran terremoto de Haití en el 2010. Gracias al Señor, porque este es un pueblo bendecido por el Señor y la Virgen de la Altagracia. A nosotros no nos ha tocado todavía. Fue un sismo de 5.3, que eso es pequeño, aunque mucha gente se asustó y lo sintió muy fuerte. Pero resulta que eso ha provocado daños en 29 escuelas, grietas, en La Vega, en Peravia, en Azo, en Barahona, en Santo Domingo y en San José de Ocoa. También provocó daños en el Hospital Taiwán. La Junta Central Electoral cerró su oficina en Puerto Plata porque tiene grietas. Y también el Oacalito de La Vega fue cerrado para evaluarlo, porque hay una institución que se llama la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, que creo la dirige el ingeniero Leonardo Reyes Madera, un gran especialista en sismo y gran amigo. Yo decía en el día de ayer que el país no está preparado, que si aquí ocurre un sismo de magnitud 8 o 7 y se desploman de repente 5 o 6 edificios y 50 o 100 casas, aquí no contamos con el plan ni con los equipos para abordar eso. Recordemos el edificio que se cayó en La Vega, de una mueblería que todavía no sabemos por qué se cayó, porque no hubo un sismo. Bueno, hubo que enviar de la capital bomberos para poder rescatar, y eso era un solo edificio. Aquí hay muchas construcciones hechas de manera ilegal. Yo no me canso de repetir, transite por la autopista 6 de noviembre, cuando usted va para San Cristóbal, y mire a la izquierda, y usted verá cantidad de casas construidas en la montaña de 2 y 3 niveles, donde se ve el bloque a simple vista, mal hecha, sin la varilla suficiente y sin los cálculos que hay que hacer para una estructura hoy en día. Yo siempre recuerdo con el tema del sismo a don Fello Corominas Pepín, a mi juicio, uno de los mejores secretarios de Obras Públicas en el gobierno de Guzmán,
don Antonio Guzmán, porque él se ocupó de hacer normas. Y la primera norma para diseño sísmico se hizo en esa gestión. Don Fello Corominas murió, pero él estuvo varias veces en el programa. Y él hizo la observación, y eso se repitió en una reunión que tuvo el presidente Abinader con una serie de comunicadores a la cual asistió el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Y ellos están contestes de la vulnerabilidad de todas nuestras escuelas. Aquí hubo un sismo en Puerto Plata. Esos son grietas que probablemente no son ya grietas estructurales, sino grietas en los muros. No peligra la edificación. Pero, ¿qué ocurre con las escuelas? Aquí hubo un sismo, si mal no recuerdo, en Puerto Plata en el año 98-99 y se cayeron 3 o 4 escuelas. Gracias al Señor fue temprano en la mañana, no fue en clase, sino la mortandad hubiera sido extraordinaria. ¿Qué ocurre con las escuelas en República Dominicana? Yo voy a tratar de darle una idea sencilla. Vea una escuela y usted verá que hay una columna. Que hay columnas, arriba hay una viga, abajo hay muros y en el medio hay ventanas. Esa es la estructura típica de nuestras escuelas. Columnas, una viga, ventana y después abajo muro. Don Fello Corominas decía con razón que cuando hay un sismo, el sismo genera que la edificación se mueva así. Es decir, actúa una fuerza sobre la columna. ¿Qué pasa? Que esa columna está agarrada arriba por la viga y abajo por los muros. Cuando ella se mueve, se puede partir por la mitad. Por eso don Fello Corominas recomendaba que el muro se le hiciera con una sierra, se rajara y se le metiera una junta para permitir que la columna se mueva. Eso lo saben aquí los ingenieros especialistas y se sabe en el gobierno. Que el Señor nos siga protegiendo, porque el día que aquí haya un sismo de intensidad 7.5 u 8, la mortandad y la destrucción va a ser muy grande. Que el Señor y la Virgen de la Altagracia nos sigan protegiendo. Vamos a hablar un poquito de economía, señores. Ayer, el economista Eduardo Cavallo, él es el investigador principal del Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo una actividad aquí en República Dominicana y él trató temas muy importantes. Porque usted ve en el relato oficial y en el del Banco Central mucho optimismo. Todo va muy bien. El mundo va a haber una recesión global, van a subir los intereses y aquí no va a pasar nada. Pues no. Él indicó que para enfrentar el frente global, es decir, los problemas mundiales, son necesarios porque el país está inserto en un contexto regional que es desafiante, con una demanda externa débil. Es decir, desde fuera van a comprarnos menos a nosotros y con perspectivas de crecimiento globales muy bajas. El tema de las alzas de las tasas de interés, la Reserva Federal de los Estados Unidos y todos los bancos centrales están subiendo la tasa de interés. Y eso influye en la tasa de interés de los préstamos. Hay gente que, por ejemplo, tenía una hipoteca de su casa a un 9 o 10% y el banco lo llamó, hey, mire, hay que subirle 3 puntos a su hipoteca. Te va a tener que pagar 4,000 pesos más. O el que vaya a hacer una hipoteca, ya hoy en día no va a conseguir el 8, ni el 9, ni el 7. Bueno, ahora con los recursos que se liberaron, hay casas económicas que sí, que es a 9. Pero es 12, 13 o 14. Y un préstamo de consumo 18, 20. Por eso es que incluso los préstamos empresariales han disminuido. Porque los empresarios sí saben y se olfatean cómo camina la economía. También, ¿qué dice el economista Cavallo? Incertidumbre con el turismo. El economista del BID expresó la preocupación de ese organismo internacional en torno a las expectativas del turismo en los países que dependen de esa industria, como República Dominicana. El año pasado nosotros crecimos gracias al turismo. Ese fue el secreto del 4.9%, 24% más de turistas. Pero si la economía norteamericana no crece,
ni la europea. No es verdad que van a venir 24% más de turistas este año, aunque lo diga el ministro de Turismo. Pero esa es la realidad. Y los organismos internacionales por eso dicen la verdad. Por eso el presidente de la Reserva Federal, cuando esta semana se elevó en 0.25 la tasa de política, dijo muy claro, en Estados Unidos la inflación en diciembre fue 6.5%, la de nosotros fue 7.83%. Él dijo, vamos a seguir aumentando la tasa de política hasta que llevemos la inflación a 2%. Fíjense que él no dice, yo voy a llevar la inflación a 2 a mediados de año, como dice el Banco Central, que la va a llevar a 4. No, porque allá se cuidan. Saben que la credibilidad de una institución como es el Banco Central o es la Reserva Federal, hay que protegerle esa credibilidad. Él dice, no, vamos a seguir hasta que la inflación llegue a 2. Pero él no dice, mire, en agosto va a ser 2%. Esa es la diferencia. Finalmente, señores, la prevención en las para las enfermedades. SENASA ofrece unos datos sumamente interesantes. Ellos dicen que el año pasado, oigan esta cifra, 21.173 afiliados fueron diagnosticados y tratados por cáncer, por algún tipo de cáncer. Eso es mucha gente. Lo que representó una inversión o un gasto de SENASA de 4.200 millones de pesos. De esos 12.130, 9.047 son hombres. Perdón, corresponden a mujeres. Cáncer de mama. En el caso de los hombres, cáncer de próstata. Y señala el doctor Santiago Jacín, que está haciendo una labor extraordinaria en SENASA, que para los afiliados hay disponible toda una red de médicos, porque en el caso del cáncer de mama, con el tacto se detecta a tiempo cualquier volumen o una mamografía. En el caso del hombre, con una simple prueba de sangre que se llama PSA, o con el tacto, se detecta temprano el cáncer y se estirpa y usted se muere de todo menos de cáncer de próstata o de cáncer de seno. Por eso SENASA insiste en la prevención y en que utilicen las redes de médicos que tienen, oncólogos y especialistas en las áreas del cáncer. Están a disposición de los afiliados de SENASA. Fíjense qué cosa, 21.000 casos de cáncer en un solo año, de los cuales 12.000 fueron mujeres. Y eso le cuesta a SENASA 4.000 millones de pesos, porque ya fue aumentado la atención hasta 2 millones de pesos. Porque una quimioterapia en un año se lleva más de 1 millón de pesos. Una sesión de quimioterapia vale más de 100.000 pesos. Entonces, hay que prevenir el cáncer y todas las enfermedades pueden ser prevenibles con tiempo. Si usted se chequea, si usted se hace análisis de sangre, si usted se hace todas las cosas que están hoy en día disponibles. Ya finalmente, señores, el día 2, es decir, ayer o antes de ayer, una joven que transitaba en un vehículo por la Olof Palme con Núñez de Cáceres, un limpiavidrio le insistió que le diera dinero y como ella no le dio, él cogió un blow y le rompió el vidrio y la hirió en la cabeza. Hace unos meses la policía hizo una redada y recogió los limpiavidrios de las esquinas. Eso hay que volverlo a hacer. Porque ¿qué ocurre? Usted se topa con tipo limpiavidrio que le preguntan, ¿le limpia el vidrio? Y tú le dices, no, yo no ando con dinero. Yo nunca ando con dinero en efectivo. Pero hay algunos que de lejos le tiran el trapo al vidrio o le vienen de lado y le limpian el vidrio sin pedirle permiso y resulta que usted no tiene que darle. Y mire cómo esa reaccionó con violencia, rompió un vidrio. Yo tengo la foto, pero no quiero poner la foto de la joven, sino la del vehículo, pero la pedrada le rompió la cabeza y hubo que internarla. Entonces, lamentablemente van a pagar justo por pecadores, pero hay que sacar de la calle a los limpiavidrios, definitivamente. Tal como habíamos anunciado, tenemos como invitada, Viernes de Salud, a la doctora Fiorella Rubio. Ella es especialista en rehabilitación oral y estética.